Y le agradezco la comunicación esta noche a Luis Carlos Ugalde, él es director de Integralia, expresidente del extinto IFE. Luis Carlos, como siempre, un gusto, buena noche. Buenas noches, Juan Pablo. Doctor Ugalde, inicia la impresión de estas boletas con imprecisiones corregidas hasta ayer, dicen desde el Senado, dice el INE. Sí, mira, esta elección camina muy mal y camina muy mal porque está forzando la maquinaria. En lugar de que un proceso tan complejo como es renovar la totalidad del Poder Judicial se hubiese planeado a lo largo de 10 años, por ejemplo, todo se quiere hacer en 9, 10 meses para cumplir un deseo de que sea el 1 de junio de 2025. Entonces, todo esto está lleno de tropiezos, pifias, se está haciendo sobre las rodillas. Y el último ejemplo fue este tema de que ni siquiera se tienen los nombres correctos de las personas, ni siquiera se tienen los correos electrónicos, las claves de las credenciales del elector. Entonces, esto es solamente un ejemplo de lo que viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo en las próximas semanas y meses, Juan Pablo. Cosas absurdas como leer los apodos que algunos querían que aparecieran en la boleta y que el INE tuvo a bien echar para atrás la idea, aunque hay impugnaciones hasta esta noche. Sí, mira, la verdad es que todas estas sobrenombres, que por cierto, en las elecciones normales de diputados, senadores, alcaldes, muchas veces se permite que ese sobrenombre de alguien aparezca en la boleta, porque las personas lo conocen. Por ejemplo, recordarás el Bronco en Nuevo León, Sí. Jaime Rodríguez, que cuando compitió en 2015 para ser gobernador, pues eso era así, pero porque el Bronco llevaba pues, 30, 40 años, incluso fuera de su vida política, era el Bronco. Sí. Sin embargo, aquí es diferente. La ministra del Pueblo, que es Lenia Batres, empezó a usar ese sobrenombre hace pocos meses. Hay otro que se puso el juez de AMLO, el juez de la 4T. Todos esos es propaganda, y por lo tanto esta propaganda que no deriva de un sobrenombre histórico, sino un sobrenombre creado en las últimas semanas, pues tiene que ser prohibido porque es publicidad, es propaganda. Debo decirte, Juan Pablo, que un gran problema que quienes nos escuchan van a enfrentar en caso de que quieran ir a votar es que van a recibir, quienes viven en la Ciudad de México, 12 boletas. En la mitad del país, porque la mitad del país va a tener elección de jueces federales y locales, vamos a recibir como 10, 12 boletas. Cada boleta va a tener entre 40 y 80 personas candidatas. Entonces, imagínate, Juan Pablo, tú que eres una persona muy informada y quienes escuchan tu noticiero están muy interesados en la política, siguen los debates cotidianos. ¿Tú crees que cuando veas la primera boleta que vas a recibir, que es candidaturas a la Suprema Corte, la Sí. más importante, ¿sabes? Vas a dar la vuelta y va a haber 76 candidatos. Sí. ¿Cuántos vamos a conocer? Y luego vas a recibir la segunda, que es del Tribunal Judicial. Ahí va a haber 45 candidatos. Luego la tercera va a ser para el Tribunal Electoral. Ahí va a haber menos, ahí va a haber 15 candidatos. Y luego para magistrados va a haber decenas de candidatos. Entonces, esta Sí. publicidad de ser la candidata del pueblo, pues ayudaba, por supuesto, a ganar en medio de una elección que, por definición, las personas que vayan a votar van a votar Y o de sí. manera ciega o con un papelito que le dé la persona que lo manda a votar para que la persona sepa por qué personas debe Sí, votar. porque pensar que alguien lo hará de manera informada sería estar, ¿qué? 40 minutos, hora y media en la casilla buscando en Google quién es fulano y quién es mengano. Bueno, significaría, Juan Pablo, que quienes nos escuchan, quienes viven en la mitad del país va a votar va a tener 12 boletas y va a tener que analizar en promedio, yo creo que unas 300 personas candidatas. ¿Tú crees que alguien va a revisar 300 currículums y escuchar lo que ¿No? dijo, sus propuestas, sus Sí. ideas? Pues claramente va a ser una elección ciega, una elección desinformada por definición,
porque la propia naturaleza de este ejercicio es un ejercicio absurdo. En ningún país del mundo se elige a todo el Poder Judicial. El Claro. Poder Judicial debe ser elegido por los expertos, por el Senado, por el Congreso, como se hacía en México, y que pongas al llamado pueblo a elegir, pues solamente es en realidad que quienes van a Sí. decidir son los comités de evaluación que fueron designados por el grupo gobernante. Doctor, ya por último, en 1 hora con 18 minutos faltarán exactamente 100 días para la elección judicial. ¿Qué nos deparará al final de esa jornada, doctor? ¿Qué pronostica usted a 100 días? Va a ser una elección con muy poca participación. Yo creo que va a ser del 10%, 8%, 11%. Dos, va a ser una elección con una votación muy desinformada. Tres, vamos a ver en los próximos 3, 4 meses campañas que no lo son, campañas desinformadas, campañas sin dinero, campañas simuladas. Y al final lo que va a ocurrir es que vamos a renovar a la mitad del Poder Judicial en esta elección, y va a ser, perdón que lo diga, va a ser una farsa, porque pues, esto no es ni una elección democrática, ni una elección universal, ni una elección que sea una elección informada. Cuando no hay voto informado ni voto universal, pues en realidad es una preselección. La selección ya fue hecha anticipadamente por los comités de evaluación y va a definirse por quien pueda movilizar los votos. Los pocos votos que va a haber van a Sí. ser la mayor parte movilizados. Y lo más probable es que eso sea del partido en el gobierno. Doctor Luis Carlos Ugalde, gracias por su tiempo y, por cierto, felicidades por estos 15 años de Integralia que entiendo se cumplieron esta semana. Felicidades, doctor. Así Gracias. es. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Gracias, es el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, ex presidente del extinto IFE.